Y ese alfa, y ese alfa tenía que ver entonces con la dimensión del fractal que se había encontrado en las columnas de diamantinas que se habían fotografiado. Muy entretenido, bastante complicado de calcular, pero con harto potencial porque uno podía encontrar que distintos comportamientos de presencia de mineral en los minerales, en las menas mejor dicho, tenían directa correlación, 0,7 de correlación y más, con el Work Index. Así que, bueno, un tema que está disponible, hay que buscar esa memoria y leerla si uno está interesado. Ya, pues. Estamos en los 10 minutos, hagamos como que partimos. Enseñamos un poco y ya. Hola, nosotros estábamos revisando las relaciones matemáticas que existían después de la tremenda contribución que hizo Fred Bond al área de reducción de tamaño. Y hablo de reducción de tamaño porque incluye la molienda gruesa, por así decirlo, pero trituración, la molienda en rangos normales, es decir, en el rango de menos, ya digamos, 3/4 pulgada, para incluir los molinos de barras, 3/4 pulgada hasta un P80 del rango 40, 50 micrones. Eso quiere decir que también Bond opera para la molienda fina. Pero Bond, como lo comentaba en la clase pasada, lamentablemente no es tan generalista con respecto a cada tamaño. Él supone que realmente un ratón punto, que es el 80% pasante, sea pasar desde F80 a P80, los pasantes de 80% respectivamente de alimentación y producto, bastaban para dar solución a toda la molienda. Entonces, como ese dato era totalmente insuficiente en el mundo de los 70 y actuales, salió la idea de decir, oye, hay que modelar estos resultados de molienda, de modo tal que nos arranquemos de solamente un solo valor, sino que pudiéramos tener un modelo que sea del tipo poblacional, que quiere decir para toda la población, todo el universo de granulometría, tanto de entrada como de salida. Entonces, ese plan, salieron muchas ideas dentro de eso. Esas ideas fueron comandadas principalmente por 3 investigadores. Uno que estaba en Sudáfrica, en la Universidad de Sudáfrica, Witwatersrand, algo así se llama la universidad, y quien la dirigía era Peter King. Ese caballero era el sudafricano que más sabía del área de molienda y reducción de materiales. Pero también había otro norteamericano en la Universidad de Pensilvania, la Penn University, que es don Leonard Austin, y había un tercero que también era de Estados Unidos, en la Universidad de Salt Lake, en Utah, en que entre ellos 3 se encontraban en los congresos y se daban duro diciendo, si tú me copiaste, tú me copiaste, porque los 3 habían desarrollado aproximadamente esa misma idea. ¿Y cuál era esa idea? Era decir, mira, la molienda en general, en un principio, se pensaba siempre que la molienda era función del tiempo, exclusivamente. Porque los viejos cachaban que mientras más tiempo de molienda tenían, el producto era más fino. Entonces, ¿qué es más claro de decir, oye, si esto tiene que haber una f de t, tiene que haber una función de tiempo que diga que a medida del tiempo, cómo va cambiando la fineza o cómo se va reduciendo el retenido acumulado? ¿Se acuerdan del R? El R es la cantidad de materiales que hay sobre una cierta malla. Entonces yo parto de una cierta cantidad de retenido
Y conforme va pasando el tiempo, este material va bajando, porque tengo menos retenido. Va desapareciendo, por así decirlo. O dicho en pasante, el pasante, que es 100 menos el retenido, va subiendo lentamente hacia algún punto. Entonces, ya quedaba claro que este modelo tenía que tener esas dos contribuciones. Uno era la cinética de molienda, es decir, con qué velocidad ese tamaño, desde el I más grueso hasta el I más finito, con qué velocidad ese tamaño desaparecía, se molía, ¿no? Era roto por el proceso de molienda. Y esa conjugada con otro factor que, si bien era independiente del tiempo, obviamente algo tenía que ver con el mineral, que era la distribución de fractura. La distribución de fractura decía, bueno, si yo tomo esta roquita que tiene este tamaño y le pego un martillazo, ¿en qué tamaño se rompe? O sea, voy a tener desde este tamaño con el que estaba y le pego el martillazo, se va a romper a una familia de tamaños más chiquititos. Obviamente no va a quedar en el mismo lugar, porque tengo que tener una distribución de tamaños tal de que cuando yo la quiebre salga de ese tamaño. Entonces, eso porque los tamaños pueden ser un continuo, pero como yo no puedo medir continuamente detrás de esta piedrecita cuál es una más chiquitita y de esta cuál es la más chiquitita, inmediatamente encima, porque no es un continuo en la realidad, pero no en la medición. Entonces, dentro de ese plan, cada tamaño de un cierto material tenía una familia de distribución post-fractura. Entonces, de ahí sale la idea de que cuando yo fracturo un material en el tiempo, ese material se va a quebrar y va a ir avanzando hacia tamaños más bajos, la fractura por familia, y lo que le va a pasar a él es que él va a simplemente ir desapareciendo. Entonces, la función selección se llamaba la velocidad o cinética de destrucción, y el BIJ o función fractura se llamaba la familia de destrucción. Entonces, con esos datos, ¿ustedes ven esos monitores que estoy mostrando ahora? No, Hola. profe, no se ve. ¿No? ¿Qué ven? ¿Oscuro? Yo lo veo a usted. Va, yo pedí compartir pantalla. Vamos a intentar de nuevo. ¿Nada? Por mi parte, Hola. todavía nada. Ups. Es decir, que ustedes solo me siguen viendo a mí. Sí, sí, profe. ¿Y nunca han visto mi segunda pantalla? No, no, profe. Felipe, help me. Ah, profe, no le estoy. Puta, mi culpa, lo siento. ¿No me diste esa habilidad para poder Y compartir algo? ahora sí puede, profe. Disculpe. Oye, por favor. Ya, y ahora, ¿alguien está viendo algo?
No, Todavía no, profe. sigo yo, ¿no? Sigue usted. Muchachos. Ya, ahora sí. Sí, pero Ya. ahora sí. Ya. Entonces, ahora lo que tengo ahí es la distribución de tamaños, pre y post delta T tiempos de molienda. Delta T tiempos de molienda. Entonces, acuérdense que yo había definido que los S tenían la forma de 1 partido por tiempo. 1 partido por tiempo. Era una velocidad de desaparición del tamaño 1. Por lo tanto, cuando yo opero, y es una fracción, cuando yo opero 1 menos S1 por delta T, el S1 por delta T se transforma en un número ¿no es cierto?, que está restando al 1. Por lo tanto, 1 menos S1 delta T es la fracción que no se rompió del tamaño 1. ¿Están de acuerdo con esa? S1 es velocidad de ruptura. Por lo tanto, 1 menos S1 es la velocidad de sobrevivencia por delta T. Entonces, el S1 por delta T me da una fracción. Menos 1 me da otra fracción. Al aplicar por F1, realmente todos estos, los F son porcentajes, pero no pueden ser aplicados a un porcentaje, tienen que ser aplicados a una masa. Entonces, todas estas ecuaciones están con una W, que quiere decir masa total dentro del molino, que aquí en esta ecuación no se puso. Entonces, ese W por F1 es la masa de F1. ¿Ya? Es la masa de F1, W, masa total dentro del molino, por F1, por ciento retenido parcial en F1, en peso. Entonces, W por F1 me da la masa de F1. Al multiplicarlo por 1 menos S1 delta T, es la masa de F1 que no se rompió. Que no se rompió. Entonces, en complemento, me queda, si el 1 menos S1 delta T es la masa que no se rompió, entonces S1 por delta T por W por F1 es la masa que sí se rompió, sí desapareció. Entonces, la masa que desapareció inmediatamente puede ser operada por la función de distribución de fractura, que es la BIJ, en que J es siempre el origen, I es el destino. J es el origen, mayor por supuesto, I menor es el destino. Por lo tanto, si ustedes ven aquí, este dice, hola, yo soy la fracción de F1 que no se rompió. Perfecto. Entonces, de las roquitas que tienen este tamaño, estas no se rompieron en ese delta T de tiempo de molienda. Pero, por el contrario, S1 delta T por F1 es la fracción de F1 que sí se rompió. Pero como se rompió, opera el segundo operador de este modelo que dice, ok, yo soy el 1, quiere decir, soy mi origen, yo era nacido en 1, pero fui a dar a 2. Entonces, la fracción de 1 que fue a dar a 2 por S1 delta T por F1 es la masa de 1 que fue a dar a 2. Pero como S1 cuando se rompió no fue exclusivamente a dar a 1, sino que fue a dar a 2, la masa de 1 cuando se rompe, no, si queda ahí está en 1. Pero si se rompe, tiene que ir a un tamaño menor que el que tenía acá arriba. Por lo tanto, fue a dar a este, y 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 a este. Así, hacia todos los, hacia abajo. Entonces yo voy a tener
dentro de ese plan, la fracción de ese 1 que se rompió y que fue a dar a 1, fue a dar a 2, perdón, 1 a 2, ahí, pum, terminó aquí. Y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, tal que aquí hay un I genérico que dice, yo soy el tamaño I, cualquiera que sea, que me rompí con 1, porque este de aquí es la velocidad que se rompió 1, esta que está aquí, en la fracción de 1 que se rompió, y esta de aquí ahora, leyendo el 1, en la fracción de 1 que se rompió y fue a dar ahí. ¿Ya? Y a su vez, sigo leyendo la línea continua, a los tamaños menores, 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 hasta llegar hasta este tamaño. Y este tamaño entonces, este tamaño que está aquí, dice, ups, yo soy la fracción. Bueno, tiene sentido que los que se rompen, está de aquí, delta T por F1 por S1, en la cantidad de F1 que se rompió, pero operado por este, en la cantidad de S1 que se rompió, que fue a dar a tamaño N, al tamaño más fino. Y así, el que está aquí, el que está en 2, vivía en 2 una cierta cantidad, ¿ya? Que era dada por W, masa total, por F2. Este F2 es el porciento retenido que tengo del tamaño 2 en 2. Entonces, tras molerlo un delta T tiempo, parte de ese 2 no se va a romper. ¿Ya? No se va a romper. Y lo que está aquí entonces fue la parte de 2, la parte de 2 que se rompió. Y que a su vez, al romperse de 2, fue a dar a, operado por B y J, va a dar a los B2 ahora, B2, 3 por ejemplo, y B2, 4 y B2 así, va a ir dando a todos los tamaños más bajos. Pero a su vez, aquí a 2, cada uno de estos que se está quebrando está dando hacia los demás, por lo tanto, todos menos 1, que es el tamaño más grande, solo tiene posibilidades de romperse, pero el tamaño 2 se rompió él, porque era tamaño importante, se rompió, pero a este tengo que ahora sumarle lo que me dio el tamaño que estaba arriba mío. Entonces, al hacer un balance de 2, van a decir, mire, en el balance de 2 tenemos, había un 2 que después de un delta t tiempo quedó algo menos. ¿Cuál es ese? Este que está aquí. 1 menos S2 delta t, fracción que no se rompió, de F2. Pero a esta fracción le llegó de regalo esta de acá. La ruptura y velocidad de ruptura de ese 1 delta t por la masa que tenía de 1, que operado por B y J le llegó a 2. ¿Ya? Entonces, de esa manera se va armando el sistema y ecuaciones del caso. Ay, no me equivoqué. ¿Dónde tengo esa?
que ¿están viendo este balance que está aquí, un instante delta t después? Sí, profe. Muchas gracias. Ya. Entonces, lo mismo que estaba mostrándoles recién con la roquita, está hecho aquí. Este es parte del libro negro de metalurgia, el dimensionamiento y optimización de plantas concentradoras, Jaime Sepúlveda, que ustedes también recibieron en PDF, y en especial si leen la página 102, van a encontrar lo que estoy mostrando aquí. Entonces, en lo que estoy mostrando aquí, corresponde después de un instante delta t, para t igual a t más delta t, va a pasar esto con respecto al tamaño más grande. El tamaño más grande, que está aquí, este que está aquí, el tamaño más grande, tiene solamente la posibilidad de romperse. ¿Cuánto? S1 por delta t. Esa es la fracción que se rompió. Está para allá. Y el 1 menos S1 delta t es la fracción de delta t que se mantuvo. ¿Ya? Esa es la única posibilidad que le toca al tamaño más grueso. Solo quebrarse una cierta fracción, pero mantenerse otra cierta fracción, dependiendo de la pendiente que tiene ese 1, parece que este es 1 partido por tiempo, y este de aquí es tiempo, por lo tanto, 1 partido por tiempo, me queda un no dimensiones, pero sí me queda una fracción que va a decir, mire, réstele a 1 esta fracción, y va a quedar entonces la fracción de 1 que no se rompió. Pero a su vez, este quiere decir, ok, yo soy la fracción que me rompí de 1, pero partiendo de 1, mi origen, voy a dar a 2. Más, hay otra fracción de ese 1 que se rompió, que partiendo de 1 fue a dar a 3. Y así sucesivamente. Yo soy la fracción de 1 que se rompió y fue a dar a n-1 a partir de 1. Y la última de las últimas dice, yo soy la fracción de 1 que se rompió y naciendo en 1 fue a dar al tamaño más chiquito que tenía. Y lo mismo le pasó a este, y lo mismo le pasó a esta, y así a todas ellas. Entonces, el cambio en la configuración anterior se puede representar matemáticamente evaluando la cantidad de material de tamaño que había de I que existe después de transcurrido el intervalo de tiempo delta t. Entonces hago ese mismo esquema para temas delta t de un I, lo mismo que hice acá arriba, pero me coloco en un I cualquiera, entonces voy a tener que ir sumando lo que me rompí de mi parte, de mi tamaño, y todo lo que me llegó desde tamaños mayores. Y eso es lo que dice esto. La fracción de masa, esta es la masa, acuérdense que siempre hay un W que está multiplicando esta fracción. W por F es la masa. Aquí también hay todo esto está multiplicado por un W total, que es la masa total, de modo que esa masa multiplicada por estas fracciones da siempre masa. Entonces, la masa después de un tiempo delta T va a ser lo que había inicialmente, porque este es T, menos lo que le estoy restando de que se rompió el SI, acuérdense que I es el genérico, del SI por temas delta T en la fracción de I que se rompió. Y si se rompió, se la estoy restando lo que había originalmente. Más todos los I desde 1 hasta la penúltima, porque los últimos no se pueden hacer más chiquititos. Entonces, todas las fracciones que se rompieron, ¿sí? Soy de tamaño 1, ok, todo esto de aquí es lo que había en 1, que operado por el delta t tiempo, lo que se rompió de 1 y fue a dar a cualquier i. Después lo que se rompió de 2 y fue a dar a cualquier i. Lo que se rompió de 3 en alguna parte y que fue a dar, se rompió de 3, fue a dar a i. Y así, hasta llegar a la penúltima, porque vuelvo a decir, de la última
eh, no tengo información, pues, porque era el tamaño más fino. Entonces no tengo un tamaño más fino que ese fino. Entonces es lo que se rompió de I-1 en la penúltima, esto es lo que se rompió de I-1, y que fue a dar a I es la más finita. Y esta forma de f de t, ¿no les suena conocido eso? Ahí esto. Yo puedo, toda esta forma que está aquí, tomar este f de i de t más delta t menos, voy a pasar para el otro lado, menos f de t, y me va a quedar aquí un lote de términos que están todos multiplicados por delta t. Entonces voy a factorizar por delta t y voy a hacer la forma f de t más delta t menos f de t menos f de t dividido por delta t. ¿No le suena eso a una ecuación diferencial? Efectivamente, entonces ahí voy a obtener una ecuación diferencial, que es esta que está aquí. Entonces, df de tamaño i a dt, la variación de la masa de tamaño i en el tiempo va a ser igual a menos SI FT, que quiere decir, yo soy el tamaño i que me rompí, más la suma desde J igual 1, el tamaño más grande y grueso que había, hasta el tamaño i considerado, de la ruptura de los tamaños más gruesos hasta llegar a i, una sumatoria. ¿Sí? Tengo esta ecuación diferencial que se llama la ecuación modelo cinético para la reducción de tamaño Batch. ¿Ya? Maravilloso, porque con esa ecuación hay que buscarle una solución. Porque voy a saltar y voy a volver después a eso. Hay tantas partes de este libro que no sé. Ya, déjalo ahí entonces. Lo que pasa es que esta ecuación justo abrí una.
de este libro del que estoy buscando información. En especial la página 96. Ya. Estaba en una versión incompleta del libro negro de la metalurgia, que es la dimensionamiento, optimización de plantas concentradoras. Entonces estaba aquí en que yo había planteado de que si tengo esta expresión de f de t más delta t igual a más lo que había originalmente, y todo eso era igual a lo que se había quebrado en ese tamaño, más todos los tamaños mayores que le habían aportado a la masa del tamaño I. Entonces, planteando esa condición, esta que está aquí, página 102, yo puedo entonces llegar a esta ecuación diferencial, que es matricialmente una ecuación diferencial, porque tengo ahí a todos los tamaños. Y estos tamaños se van a expresar de esta manera. ¿Ya? Eso que está ahí escrito, la ecuación general del modelo cinético de la combinación Batch, es válida para cualquiera de los n intervalos de tamaño considerados anteriormente. Entonces, esta ecuación matricial, el conjunto de las n ecuaciones diferenciales resultantes, esta que está aquí, es lo mismo que decir F1 solo se va a romper en función del tiempo, pero F2 va a ser en la ruptura del tamaño 2 más lo que le llegó del tamaño 1, que es su superior. El F3 va a ser lo que se rompió del tamaño 3 más lo que le llegó de la ruptura de su inmediato superior. Ese 2 se rompió y le llegó a 3, más lo que se rompió de ese 1 y partiendo de 1 le llegó a 3. Y así. Entonces, esto va a tener una diagonal que van a ser todas las funciones, función selección, acuérdense que así le pusimos de nombre, función selección, era la cinética porque es de la forma dependiente del tiempo, de 1 partido por dependiente del tiempo. Entonces, en la diagonal van a estar todos los valores de la cinética, pendientes quiere decir eso, y pendiente negativo porque van desapareciendo. En la diagonal van a estar todos los valores de los S sub I, y en la matriz triangular inferior, esta que está aquí, van a ser todas las rupturas que me llegó a mi tamaño I. ¿Ya? Si yo soy un tamaño I de aquí, van a ser todos los 1I por S1 delta T, más los B sub I del tamaño 2, y así voy a ir generando entonces esta forma de matriz. Pero hay un pequeño detalle. Las funciones de selección, que es la diagonal, y distribución de fractura, que es la matriz triangular inferior, se presentan como variables dependientes del tiempo. Dependientes del tiempo porque simplemente no sabemos cuál es la forma que el tiempo opera. Que tenemos la sensación de que a más tiempo, más fineza. Pero no es más que eso. No tenemos una idea de la forma matemática de poder atribuirle la funcionalidad al tiempo en la velocidad de distribución. ¿Ya? Entonces, dentro de ese plan está la manera como se podría solucionar.
¿Cómo se solucionaría? Si yo me voy a este plan, yo podría solucionar la ecuación completa solucionando esta y después en base a esta calcular la siguiente y en base a esta calcular la siguiente y así recursivamente ir dándole solución al sistema gigante de ecuaciones que podría tener yo aquí. De todas ellas son ecuaciones diferenciales, ¿ya? Entonces, esa técnicas matriciales quiere decir valores recursivos, en que yo voy a calcular una y después de esa una voy a calcular con la una calculada la siguiente y la siguiente y así la siguiente. Aquí se cuenta que esto siempre va a resultar siempre que no existan dos valores idénticos de la función selección. ¿Tema difícil? Sí, realmente es difícil que dos valores sean así iguales. Entonces, dado eso, existió esta forma de solución, ¿ya? Y esa forma de solución se llama la ecuación de Reed. Este que está aquí, Reed. Fue este viejito el que propuso esta manera de solución. Entonces él dice, mire, la función, en función del tiempo, el tamaño I de una molienda batch. ¿Se acuerdan que molienda batch quería decir de laboratorio? Es decir, en el laboratorio yo echo todo el material que voy a moler y si lo voy a moler 2 minutos, todas las partículas se muelen en 2 minutos. Entonces tener esa certeza de que todas las partículas tuvieron ese tiempo nada más para molerse. Cuando cambiemos al mundo real en un molino de operación industrial, eso no va a pasar. En un molino de operación industrial va a entrar material y van a ser parte de ese material que va a salir apenas entró y otra parte del material que se va quedando adentro y no puedo sacarlo. Entonces eso va a decir que hay una distribución de tiempos de residencia, ¿me suena conocida esa palabra? Distribución de tiempo de residencia, en la cual hay una forma matemática que va a decir, oye, estos tamaños viven más tiempo adentro que estos otros tamaños que viven menos tiempo adentro. Y eso está dado por una forma matemática de distribución. Pero vamos a este tema. El tema batch es clave para solucionar estas cosas, porque cuando uno tiene un modelo batch basado en el tiempo, ojo con eso, yo puedo integrar ese modelo batch por las ecuaciones de distribución de tiempo de residencia y modelo batch multiplicado, quiere decir integrado a través de todo el espacio de tiempo de la función de tiempo de residencia, me da, sorpresa, un modelo continuo. Entonces, a través de conocer un modelo batch, yo puedo inferir un modelo continuo. Y los modelos continuos son los que se ocupan en el área industrial, porque para allá va la movida. Entonces, la solución de Reed es la que están ustedes ahí viendo. Fi de t, batch, es igual a la sumatoria para I igual 1 con J igual a 1 de los A. Bueno, hay que ir reemplazando el valor, pero obviamente para el 1 va a ser solamente el romperse. Para tamaños mayores, para I menores que J, para I mayores que J y para I igual a J, voy a ir obteniendo distintos valores de ese AIJ que está en la exponencial de menos SJ por T. Ustedes en el laboratorio debieron haber hecho o van a calcular de esa que realmente cuando uno muele un material en función del tiempo, empieza a tener una curva
voy a tener un RDT, un cierto valor, que en función del tiempo esto va a ir bajando, 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 pero lamentablemente para cortos tiempos esto se mantiene en una recta. Esa recta está dado entonces como una KT del tamaño I, y eso pierde pierde la rectitud. Entonces eso me dice, mire, solo esta ecuación de modelo cinético de convolución solo es válido para cortos tiempos de molienda. Ustedes lo podían haber probado eso en el laboratorio, porque solo en cortos tiempos de molienda la destrucción del RI de un tamaño cualquiera en función del tiempo era una recta. Si ustedes van a esa recta, no hubieran calculado la pendiente, ustedes hubieran obtenido entonces, y al tomarlo en logaritmo de eso, hubieran obtenido una ecuación que se llama la ecuación reducida de molienda, que tiene la forma de R de RI para cualquier tamaño, de T igual a R0 por 1 menos la exponencial de esta pendiente por T, de K sub I por T. ¿Ya? Entonces, de esa manera, yo voy a amarrar una función súper fácil de calcular y me voy a saltar el calcular los A y J. ¿Ya? Si ustedes ven este libraco más abajo, aquí hay otra forma de solución. Esta se llamó la solución de Herbst, ¿ya? Que también es matricial. También hay que calcular un T y J. ¿Ya? Pero la idea va a ser que ustedes van a calcular en el laboratorio una función así de fácil, que va a obtener entonces la pendiente con que el tamaño, todos los tamaños, van a ir desapareciendo. Eso se va a llamar la función reducida de molienda-Batch. ¿Ya? Ustedes tienen en este momento un libraco. No, este no lo están viendo, ¿no? No. Vamos a mostrarlo de nuevo. ¿Qué era? ¿Cuál era? Este. Ustedes tienen en su LOA un libraco un poco grandote, pero temas de molienda, reducción. El capítulo 11 hablan de molienda y el capítulo 12 hablan de arneros y ciclones. Por favor, echarle una mirada. Ese libraco es súper interesante. Por favor, manténganlo porque realmente no, ya se me acabó el tiempo. Aquí. Ya. ¿Qué es lo que quiero? Que por favor vuelvan a leer cómo se logró llegar a esta ecuación Batch. No se enreden en poderla seguir. Yo les voy a hacer llegar que un desarrollo de esto, en que realmente cuando uno ve los 4 primeros términos de los AIJ, va encontrando que son, mira, se va formando aceptablemente fácil, ¿ya? Pero la solución no va en hacerla una gran matriz y poder calcularlo eso, pero una gran matriz que dependa de los AIJ y de los S sub I, sino que obtener una matriz reducida, ¿ya? Lo vamos a ver y a conversar en nuestro próximo encuentro. ¿Qué cosas van a seguir pasando?
Ok, voy a tener una ecuación entonces, esta que está aquí o la que pasó recién, que va a ser la solución batch, pero tal como lo cuenta, el proceso va hacia un proceso continuo. Y esto es lo que le estoy contando. FDP es el porciento retenido del producto continuo igual a la integral entre tiempo cero y tiempo infinito en una función de que es la que estamos calculando en este rato. Esto de aquí es la función que reduce el molino batch. Esto que está aquí corresponde al molino batch. Y esta función la voy a multiplicar por esta otra función, que también es función del tiempo. Voy a lograr una nueva ecuación que va a ser con algún dt en alguna parte, con algún t en alguna parte. Y aquí, entonces, al tener esa nueva función que va a ser el producto de este por este, voy a hacer la integral entre 0 y infinito de t. ¿Ya? Entonces, con eso, voy a llegar a estas ecuaciones. Esto de aquí va a corresponder a la función tamaño de producto, o sea, por ciento retenido del tamaño I en el producto, va a ser igual a la sumatoria de J igual 1 hasta I, de los A y J. ¿Cuál es? El que está ahí arriba calculado. Esta es la multiplicación que les decía. Este de aquí, SI por tau, teta es un tiempo adimensional de t dividido por tau. Tau es el tiempo medio de residencia de un proceso. Así que ya, esto, échale una mirada solamente. Y yo voy a sacar esta ecuación. Y esta ecuación va a representar entonces a la molienda continua. A la molienda continua. Realmente me encantaría que ustedes pudieran revisar estas cosas y hacer alguna pregunta al respecto de eso. A ver, otra cosa para antes de cerrar, es que ya, yo de alguna manera les conté que todas estas cosas, todo este análisis en función del tiempo, era posible lograr una ecuación, como por ejemplo esta que está acá, era posible lograr en función del tiempo un resultado, pero ese resultado era solo válido en un corto tiempo de operación. Entonces, a pesar de que ese problema lo solucionamos con la distribución de tiempo-residencia, nuevamente la función que representaba el comportamiento del molino continuo ahora, nuevamente no satisfacía los tamaños largos de molienda de la función de tiempo-residencia. Entonces salió la pregunta de nuevo, oye, pero ¿qué estamos haciendo mal? ¿Por qué esto no está resultando? ¿Ya? Y el tema que no estaba resultando era porque no era exclusivamente el tiempo lo que era la variable controlante del proceso. ¿Ya? No cabe duda de que el tiempo algo tenía que decir. Mayor tiempo era más fineza, por lo tanto el tiempo tenía algo que decir. Pero ¿qué era lo que realmente representaba la molienda? Era el consumo específico de energía. Es decir, la cantidad de energía que yo le entregaba a un cierto tamaño o dígase masa en el tiempo. ¿Ya? Los kilowatts por tonelada por hora. Entonces el tiempo, ok, era kilowatt hora dividido por la tonelada. Entonces, de esa manera, yo a más consumo específico de energía,
logra un tamaño más fino. Es el consumo de energía específica. La energía específica tiene la forma de esto. Este es el consumo, función selección específica de ruptura. Este que está aquí era este que es 1 partido por tiempo. P son los kilowatts. H es el tonelaje que tiene el hold-up del molino. ¿Ya? Hold-up del molino expresado en tonelada. P, potencia expresado en kilowatt. Entonces, al multiplicar, tenía el consumo específico, estaba dado por la potencia, por el tiempo, dividido por el tonelaje. De esa manera, entonces, yo simplemente reemplazando todas las partes donde antes decían S sub I, voy a colocar la forma S sub IE, que la voy a recalcular de esta manera. El S sub IE va a ser el S sub I por T dividido por el consumo específico de energía. Entonces voy a siempre operar con este y voy a lograr tener la misma ecuación que tenía antes, pero ahora no va a ser en función del tiempo, sino que va a ser en función del consumo específico de energía. Y esta es la ecuación que realmente nadie la ha cambiado. Representa la reducción de tamaño. La reducción de tamaño va a depender de la cantidad de energía que nosotros estemos entregando en el tiempo a una cierta masa. ¿Ya? Entonces, esa es la respuesta. Si yo antes decía, oye, ¿sabe qué? Yo en mi laboratorio estuve moliendo el material por 5 minutos y me dio esta distribución, pero no me da lo mismo que tú tuviste en moler 5 minutos. ¿Y era correcto ese reclamo? Absolutamente. Porque el decir, lo molí igual que tú 5 minutos, no le estoy diciendo qué cantidad de energía le entregué. ¿Cuántas bolas tenías tú? ¿Cuánto torque tenía el molino que ocupaste? ¿Cuál era el entorno? ¿Cuánta energía realmente kilowatt hora gastaste en esos 10 minutos? Entonces ahí recién cuando ecualizamos la cantidad de energía que le estamos entregando a ese material, podemos pensar entonces en decir, oye, nos debió haber dado lo mismo, porque tú tienes la misma carga de bola, ocupaste la misma bola máxima, ocupaste el mismo por ciento sólido y lo demandaba tu molino en vacío, es decir, solo con bolas, sin mineral, demandaba tal energía que es la misma que demanda el mío. Entonces ahora si lo molemos por 10 minutos, ambos deberíamos tener los mismos resultados. ¿Por qué? Porque ambos hemos entregado el mismo consumo específico de energía en ese tiempo. Por favor, echarle una mirada a esto. Intentaré aclarar alguna forma de presentación más decente para contárselo a ustedes. Y nos vemos el jueves. No olvidar que el sábado tenemos nuestra reunión PEP 3. Los temas son revisar en desarrollo un balance de los balances. Si la mina saca desde aquí, desde allá y desde allá, un material que tiene estas características, ¿qué material le estamos entregando a la planta? Ese es el balance que ustedes van a hacer largo tiempo, en gran parte de su vida como minero. Cómo preparar una mezcla para entregarle el tamaño óptimo y la cantidad y calidad óptima a su planta. La planta puede pedir que llegue tal cantidad con tal dureza, tal cantidad de mineral con tal ley. Entonces, ustedes deben estar peritos en plantear esos balances y poder solucionarlo y sacarlo. Y el otro tema son, como ya lo hemos conversado, el tema de los ciclones. Los ciclones quiero que ustedes revisen de manera que puedan, si tienen más de una ecuación
no, más de un balance de ciclones, es decir, cuál condición podría ser mejor, ¿ya? Y poder documentarla. Miren, yo creo que salió mejor porque, ¿qué pasó con el consumo específico de energía? ¿Qué pasó con, con la carga circulante en uno y otro lugar? ¿Ya? Que sean capaces de hacer ese análisis. Después también hay ecuaciones que dicen el VA, que es el flujo volumétrico en la alimentación, el WOF, que es el agua en el overflow, y un D50 corregido, saber cómo calcularlo, poder comparar entonces dos operaciones con distintos flujos de agua, jugar con esa ecuación. Y con respecto a los ABCD, bueno, de toda la materia. Es decir, echarle una mirada a la prueba 1, a la prueba 2, incorporar abiertamente bond, incorporar ciclones, de manera de que tengan el gran global en ideas y basar esa idea en la respuesta ABCD. ¿Ya? Le tengo otra pantalla. Me quedo mirando para el lado ahí. Ya, pequeñitos. Gracias por estar. Gracias, Felipe, por traerme. Chao, profe. Chao, Montserrat. Chao, Javier. No, tío, que Chao, estén profe. bien. Chao, Que esté profe. bien. Chao, Nos profe. Chao, vemos. profe. Martín. Bastián. ¿Quién más me queda?